Muy bien, ha sido una mañana muy entrañable. Espero que hayáis tenido un tiempo de calidad en esta mañana aquí. Ha sido un tiempo de escuchar, de reflexionar, de gozarnos, de cantar, y ha sido un tiempo de intimidad, sobre todo con Dios primeramente, pero también con hermanos y hermanas. Es curioso, porque en realidad ya no somos religiosos. Hemos pasado de la religión a la relación, y eso es lo más importante, la relación personal. La relación personal primeramente con Dios y luego con los hermanos. Lo necesitamos, porque así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros y todos esos miembros se colaboran entre ellos, se apoyan, se sirven unos a otros y trabajan juntos para que podamos hacer lo que tengamos que hacer en esta vida, sea el trabajo, sea la familia, sea lo que sea. En realidad, nosotros también como miembros somos parte del cuerpo de Jesús. Y nuestro vínculo es con Jesús, con Dios, quien ha dado a su propio Hijo Jesús para que Él muera, derrame su sangre para perdón de nuestro pecado estructural, de nuestro ADN heredado del primer Adán, para que seamos transformados en el ADN del postrer Adán, que es Jesús. El primer Adán nos trajo la perdición, el primer Adán, el postrer Adán, lo que nos trae es redención, en un vínculo, en una relación íntima y personal con Él. No queremos ser religiosos, queremos tener una relación vital con Jesús. Yo fui religioso en un tiempo, hasta que encontré a Jesús y mi vida cambió. Y ahora puedo gozarme de Dios, gozarme del Dios que me ha salvado, que ha dado su vida por mí y por ti también, sea quien sea, todos los que estamos aquí. Así que vamos a compartir un poco la palabra basándonos en el texto que corresponde para hoy, en la segunda carta que el apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, alguien que odiaba el cristianismo, era un judío y odiaba a Jesús, que era otro judío, y que persiguió a los cristianos en una etapa de religiosidad. Él era un fariseo comprometido con todas las creencias farisaicas, pero cuando se encontró cara a cara con Jesús, su vida cambió y pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido. Él sufrió mucho en su vida por causa del Evangelio de Jesús. Pero cuando uno realmente se confronta con Jesús y cuando encuentra a Jesús, su vida cambia para servir a otros. Así que él escribió esto en un tiempo que él lo pasó bastante difícil. Y fue difícil para él porque aparecen aquí unos problemas, primeramente con algunas personas de la propia iglesia. Pero luego él también deja vernos un poco lo que hay en su corazón. Él es humano, él es una persona que sufre también, que tiene sus propios problemas, pero que él prosigue hacia la meta, como hemos estado cantando. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es
el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bien, esta epístola fue escrita como un año más o menos después que la primera epístola. Estamos leyendo en segunda a los Corintios, pero todos sabemos que tenemos la primera a los Corintios. O sea que esta es la segunda que Pablo escribe. Probablemente hay un margen de un año entre las dos epístolas. Mientras tanto, Pablo había intentado visitar a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, probablemente una iglesia pues como la nuestra, aquí formada de hombres y mujeres, pero que también tenían sus problemáticas. Como decía César al principio, ¿no? Pues ha compartido abiertamente con nosotros cuando ha dicho que estaba tristón y que su novia le animó a cantar cánticos. Me recordaba eso que él ha dicho al tiempo en que nuestra hija Melanie estaba por un viaje que ella hizo a África. Aquellos que no conocéis la historia, hizo a África un viaje misionero y cuando ella regresó estaba enferma. Algo ocurrió que trastornó totalmente su cerebro. Tuvo que estar ingresada 4 meses en el Clínico de Barcelona y durante 4 años perdió la razón en muchos aspectos, no podía respirar, tenía que llevar una máquina, tenía ataques de convulsiones muy fuertes y cuando ella tenía esos ataques de convulsiones era muy violento, ella se hacía daño a sí misma, pero también nos hacía daño a nosotros cuando intentábamos ayudarles. Su cerebro estaba totalmente descontrolado. Y la cuestión es que un día se me ocurrió, cuando vi que estaba empezando a tener el ataque, la cogí fuertemente, así entre mis brazos, y empecé a cantar un cántico con ella. Entonces ella se conectó y empezó a cantar conmigo. Y lo que ocurrió es que ella fue tranquilizándose y entonces pude acostarla en el sofá. Es algo impresionante en el sentido de que me di cuenta de que cuando ella conectaba con el cántico era como que empezaba a ordenar su propio sistema neuronal y a ponerse en equilibrio, porque el ataque lo que producía es un caos, una catástrofe dentro del cerebro y el cerebro empieza a funcionar en forma de tormenta y eso altera evidentemente todo el cuerpo. Me di cuenta la importancia que tiene que ver todo el control. Me di cuenta de que era importante cogerle
en el momento adecuado, porque si tardaba un poco y ya el cerebro se había descontrolado, entonces ya no había posibilidad de que pudiera recobrarse. Tenía que pasar la crisis, tenía que sujetarla fuerte hasta que pasase el momento crítico y entonces acostarla. Es muy importante el sistema personal, ¿no? Y en este caso lo que vemos aquí es que en la vida todos, incluso los que somos cristianos, tenemos que pasar por momentos difíciles. Yo diría que el Señor está intentando abrazarnos cuando estamos en momentos críticos para relajar nuestro sistema, para relajar nuestro corazón y para hacernos entender que estamos en sus brazos a pesar de las cosas difíciles que podamos estar pasando. Es un aspecto importante. Pablo aquí nos deja ver algunas cuestiones que todos sufrimos. En primer lugar, él nos va a relatar la situación que está viviendo con la propia iglesia en Corinto, una iglesia que él había fundado. Y allí, en esa iglesia en Corinto, no sé si sabéis, si conocéis, nosotros, Eunice y yo, hemos estado allí en Corinto visitando las ruinas arqueológicas. Y Corinto era una iglesia muy compleja porque vivía en un entorno social muy perverso, muy corrupto. De hecho, ha pasado a la historia, cuando hablamos de corrupción, uno suele decir esto es Corinto, en el sentido de que la sociedad era una sociedad tan desestructurada, con perversiones de todo tipo, que fue famosa por ese conocimiento, ¿no? La cuestión es que esa iglesia refleja, las personas reflejan mucho de lo que había en la sociedad. Allí podemos encontrar que en la primera carta que Pablo escribe a los corintios tiene que corregirles de varios aspectos que eran una práctica habitual en la sociedad, pero que también algunos miembros de la propia iglesia lo estaban viviendo. Por ejemplo, habían entre ellos partidos. Acordaos de que en el capítulo 1 de Primera a los Corintios, Pablo tiene que decirle, vosotros decís, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Pues ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Sino servidores de Cristo. Pero era esa tendencia a veces de hacernos partidos de una ideología, ¿verdad? ¿No lo vemos hoy en nuestra sociedad? El hecho de que a veces defendemos más una ideología, nos hacemos partidarios de un grupo o de otro y creamos una división social, cuando en realidad deberíamos pensar por nosotros mismos, ser conscientes de cuál es mi convicción, cuál es mi identidad, cómo quiero vivir en este mundo. En realidad, ese era uno de los problemas en los corintios. Y es un problema que, claro, los que no eran partidarios de Pablo, pues hacían división con esto. Y Pablo tiene que decir quién es Pablo y quién es Apolos, quiénes son los líderes. En realidad, aquí no estamos para hacer partidos, estamos para servir y ser servidores de aquel que ha dado su vida por nosotros. Punto. Tiene que ser una decisión individual y personal. Pero también había corrupciones sexuales. Y por eso también Pablo en el capítulo 5 aborda una situación de incestual, de corrupción sexual. Y en el capítulo 3, Pablo tiene que hablar de los corintios como personas carnales, de algunos de ellos, como personas carnales, porque estaban viviendo de acuerdo a las formas de la carne. Y por eso Pablo tiene que decirles, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y todavía lo sois. Es por eso que nos damos cuenta cómo la influencia de lo social puede crear en nosotros conceptos o sentimientos o formas de prácticas de vida que no corresponden a la verdad de Dios, a lo que estábamos cantando. Queremos glorificar a Dios, queremos honrar a Dios, pero queremos hacerlo con nuestras vidas, con la práctica. ¿Y eso qué implica? Que en muchos casos vamos a tener que romper hábitos, estructuras, pensamientos, sentimientos
y formas de hábito en nuestras propias vidas. Porque ese es el proceso de transformación de Dios. Y eso puede costarnos porque estamos habituados a lo que hemos recibido y hemos desarrollado una forma de vida de acuerdo a eso, una forma de pensar, una forma de sentir, o sea, emocionalmente, o una forma de hacer las cosas. Siempre cuando llegamos aquí suelo contar uno de los problemas críticos, muy críticos, que yo tuve con mi esposa de recién casado. Una situación muy crítica. Y era que un día mi esposa, después, no sé, estaríamos casados un mes o 2 meses más o menos, mi esposa me dice: oye Pedro, ¿por qué no recoges la ropa sucia y la dejas en la cesta de la ropa sucia? Porque yo la dejaba por todos sitios, ¿no? En el lavabo, en la habitación, donde fuera. Y claro, eso me creó una crisis personal. O sea, pensé, ¿y entonces para qué me he casado contigo? No se lo dije, pero lo pensé. Claro, tuve que trabajar sobre eso. Para mí era normal. Era normal. ¿Por qué? Porque yo desde pequeño era lo que hacía, lo que aprendí en mi propia casa. Mi hermana mayor y mi madre eran quienes hacían eso. Y por tanto para mí era normal. El que ella me dijera eso era como: ya no me quiere. ¿Vale? Ya no me quiere. Esa promesa de seré fiel, de te amaré, pues ya lo ha dejado. Un mes después ya no es así. ¿Os dais cuenta? ¿Verdad que es una tontería? Pero para mí no fue una tontería en ese momento. Pero ¿cuántos matrimonios se divorcian, se separan por tonterías? No son capaces de pararse a pensar, reflexionar y tratar de buscar una guía, una respuesta de Dios a cosas que yo a lo mejor para mí son importantes, pero que en realidad están equivocadas. Soy capaz, tengo la capacidad de pararme y plantearme: ¿es correcto o no es correcto? ¿Dónde puedo encontrar lo correcto? En la palabra de Dios. Dios siempre me va a guiar en una transformación. Él me ha aceptado como soy, igual que te aceptará a ti como tú eres, pero para transformarte. Y como decía César, tenemos que dejarnos transformar. Tenemos que querer. Y aunque nos duela y nos pinche, la cuestión es si somos capaces de pararnos y reflexionar. La Iglesia había tenido muchos problemas que aparecen tanto en la primera carta a los Corintios como en esta segunda carta. Pero Pablo tiene que sufrir las consecuencias también, en el sentido de que le habían casi rechazado, por lo menos una parte de la Iglesia. Pero Pablo tiene que aprender. Por tanto, en ese sentido, la importancia que tenemos que captar es la necesidad de disciplina. Disciplina. Y por eso la primera parte de este texto, desde los versículos 1 hasta el 11, tiene que ver con la disciplina. Disciplina podemos entenderla como algo muy negativo o como algo positivo. Nuestro cuerpo, tu cuerpo, mantiene una disciplina. ¿Tú lo sabes eso? Tu sistema neuronal, tu sistema sanguíneo, tu sistema digestivo, todo tu cuerpo, que tiene diferentes sistemas integrados, son sistemas que mantienen una disciplina. Fíjate, nuestro cuerpo no necesita baterías como los móviles. A pesar de toda la tecnología, el avance que hay de la tecnología, seguimos necesitando baterías. Tu cuerpo funciona, a pesar del pecado que hay en nosotros, funciona perfectamente, integrándose en todos esos sistemas que colaboran para ayudarse los unos a los otros.
qué importante es entender que la disciplina es necesaria para la vida. Y huir de la disciplina significa caos. El cáncer aparece cuando hay fallos en nuestro cuerpo, que no están funcionando, el sistema inmunológico no está funcionando y detectando aquellos agentes patógenos que entran en nuestro cuerpo, que pueden desarrollarse en nuestro cuerpo. Ayer el Barça perdió, ¿qué fue? 3-5. 4-5. 3-5. Bueno, falta de disciplina. ¿Qué hace un deportista? Un deportista tiene que disciplinar su cuerpo, pero no solamente su cuerpo. Tiene que disciplinar su mente, sus emociones. Y cuando va a jugar, todo su ser está involucrado en ese objetivo. Y claro, tiene que tener un entrenador. Bueno, mi entrenador es Jesús. En la vida yo tengo que poner no solamente mis obras, sino tengo que poner mis emociones, mi voluntad. Tengo que poner todo mi ser para cumplir el objetivo que el entrenador mío me tiene que decir. ¿Os dais cuenta que la disciplina es importante? Negar la disciplina es negarnos a nosotros mismos y nuestro objetivo para el cual Dios nos ha salvado. Así que nunca veamos la disciplina como algo negativo. Lo digo porque Pablo era el pastor de la iglesia y le estaban cuestionando muchos en la iglesia. Y la verdad es que él era el pastor de la iglesia. Pero los pastores también se preocupan por la iglesia y a veces tienen que disciplinar, tienen que ejercer disciplina en aquellos aspectos que son necesarios tanto a nivel individual como a nivel de iglesia. Pero ellos mismos sufren también esa disciplina, sufren en el buen sentido de la palabra. Eunice y yo vivimos en la montaña de San Ramón, en San Boi. Allí viene cada año, de hecho acaba de llegar, hará 2 semanas, un pastor. Hay un aprisco arriba en la montaña, muy cerca de nuestra casa, donde ese pastor trae una manada de ovejas y se quedan allí durante varios meses. Entonces lleva las ovejas a pastar por la montaña, porque eso regenera a la montaña y es bueno porque las ovejas pueden comer algo natural. No tiene adictivos como muchos de los alimentos que comemos nosotros. Bien, he tenido ocasión de hablar con él muchas veces acerca del pastor. Claro, yo le dije, yo soy pastor también. ¡Ostras! ¿Y dónde tienes el rebaño? Digo, aquí abajo, en el pueblo. Era cuando yo era pastor en San Boi. Pero bueno, a partir de ahí le compartí el Evangelio, le hablé del Salmo 23, etc. Entonces otro día que me encontré con él otra vez, me paré a hablar con él sobre qué significa el gallato que él llevaba. Él llevaba un gallato de estos que tiene arriba una curvatura, y iba con ese bastón. Y le dije, oye, ¿qué significa ese bastón para ti? Porque el Salmo 23 habla de eso, ¿no? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y le dije, ¿qué significa para ti? Dice, para mí significa, pues nada, me apoyo. Yo con él me apoyo cuando voy por lugares difíciles con el ganado, pues es un apoyo. Entonces le dije, ¿y para las ovejas? ¿Qué significa? Dice, para las ovejas significa identidad. ¿Identidad? ¿En qué sentido? Dice, las ovejas siempre guiarán a quien lleve el cayado. Si yo te doy el cayado y tú te vas, verás que las ovejas te siguen. Era como una señal de identidad.
Pues entonces le dije, ¿y la curvatura esa? ¿Por qué está el callado así? Y me dice, esto es para proteger a la oveja. Porque cuando yo veo que la oveja se va y no me hace caso y está en un sitio peligroso, la engancho del muslo de las piernas de atrás, lo engancho así y entonces la estiro para protegerla. Muy interesante, ¿no? Pero también el pastor tiene una vara en señal de marcar disciplina para la oveja. Si yo como oveja de Dios no estoy andando como debo de andar, el pastor utilizará la vara. Y claro, yo puedo entender eso como desagradable. Pero en realidad la motivación del pastor es para hacerme bien. No es para hacerme daño, es para protegerme. Es para indicarme que mi camino, mi forma de andar no es correcta. Por eso los pastores muchas veces tienen que exhortar a los creyentes y quizás a veces confrontarles a nivel personal para decir, tu forma de vivir, tu actitud no es correcta. Tienes que tratar mejor a tu esposa, a tus hijos. Tienes que ejercer una disciplina en tu propia vida para poder crecer, madurar y seguir adelante sirviendo al Señor en mayores potenciales, ¿no? Por tanto, son aspectos que él tiene que confrontar aquí. Muchos creyentes de la iglesia en Corinto le estaban tratando como que él no tenía autoridad, como que no era el pastor, preferían a otro, ¿no? Y realmente no estaban entendiendo el proceso de disciplina. Por eso los pastores tienen también que aplicar un principio de disciplina por el bien de la iglesia y por el bien individual. El fin de la disciplina es la restauración. Notad lo que dice en el versículo 6 y 8, con esta persona que se había rebelado contra todo el sistema de Pablo. Dice, pero si alguno versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Fijaros que el apóstol Pablo está ahora abogando por esta persona que él había disciplinado. Y está diciendo a los hermanos, ahora que él ha cambiado, hay que aceptarle, hay que recibirle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando uno siente una disciplina sin amor, es cuando realmente esa disciplina es destructiva. Pero cuando la disciplina se hace con amor, el propósito es la restauración de esa persona. ¿Has disciplinado a tus hijos alguna vez? ¿Qué te motiva a disciplinar a tus hijos? Lo tenemos que hacer los padres. Los abuelos ya no. Los abuelos tenemos que mimar, tenemos que permitir a los nietos todo. Solo los padres tienen que disciplinar a sus propios hijos. Pero a veces la disciplina se ejerce mal, cuando no se ejerce con el sentido de producir un crecimiento en los hijos. Es necesario que la disciplina se haga con amor. Y a veces la disciplina implica o puede implicar una nalgada en el hijo o la hija. Una nalgada, ¿vale? O sea, una palmadita en las nalgas. Esa filosofía positivista de hoy en día, oh, no toques a tus hijos, eso es pura falsedad. A veces nuestros hijos necesitan un toque con nuestra mano. La misma mano que acaricia es la misma mano que establece disciplina, pero con amor. Ahora, cualquier disciplina que ejerzamos sobre nuestros hijos tiene que concluir con una afirmación, lo cual significa abrazarles
y cara a cara, mirándole a los ojos, decirle te quiero. Nosotros lo hacíamos con nuestras hijas, ahora ya no podemos hacerlo. Pero lo hacíamos con el sentido de que ellas pudieran ver que lo que habíamos hecho era en base al amor. Pero hay que decírselo. Lo hago porque te quiero. Y estar allí con ellos. Abrazarles, ese contacto personal es muy importante. Eso requiere disciplina. Conmigo no lo hicieron, pero tuve que aprenderlo. Lo tuve que aprender porque yo nunca recibí aprecio, nunca recibí expresiones de afecto en mi propio hogar. Pero tuve que aprenderlo, porque me di cuenta de lo que yo había sufrido en mi propia infancia. Y entonces, cuando tuvimos a nuestras hijas, dijimos, vamos a decirle a nuestras hijas, cada día, al menos una vez, te quiero. Mirándole a los ojos, te quiero. Y seguimos haciéndolo. Hoy en día no siempre las podemos tener en casa, pero por lo menos tenemos el WhatsApp para ver cómo están, preguntar y acabar diciendo te quiero mucho. Y a veces te quiero mucho, mucho, mucho. Depende de la situación. Pero esa sensibilidad es muy importante, que la desarrollemos, requiere disciplina. Ahora bien, pasamos a la segunda parte de este texto que hemos leído y lo que vamos a ver es el corazón de Pablo, un hombre muy sensible. A pesar de la fortaleza que él tiene de los viajes, de las predicaciones, pero es un hombre muy sensible. Y ahí nos revela lo que hay en su corazón. Él abre su corazón. Y nos dice que hay cosas en su corazón que no acaba de tener claro. Fijaros lo que dice en el versículo 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Muy interesante y me ha llamado mucho la atención estas frases que él expresa ahí. Él abre su corazón y dice cómo se sintió. Por una, sabemos todos que Pablo era un evangelista que aprovechaba cualquier momento para predicar el Evangelio. Y sin embargo dice que llega a Troas para predicar el Evangelio y se le abren las puertas. O sea, había gente interesada, había oportunidad para predicar el Evangelio. Pero, dice, no hubo reposo en mi espíritu. Esa palabra reposo es muy importante. La palabra anesis en griego implica la serenidad, el sosiego necesario cuando uno se encuentra en plena satisfacción, en plenitud. Dice que su espíritu no tuvo reposo. La cuestión es, la pregunta que nos haríamos, o la pregunta que algunos le harían a Pablo es: Señor Pablo, se te ha abierto una oportunidad para predicar el Evangelio y porque te has sentido mal, ¿te has ido? ¿Dónde está tu seriedad y tu exigencia? Pablo es un ser humano como tú y como yo. Y nosotros pasamos por esas alteraciones, como las de César. César lo ha compartido abiertamente aquí con nosotros. Pero hace unos meses un cantante muy conocido aquí en España hizo también unas manifestaciones así muy parecidas, ¿no? Él no es creyente. Bueno, por lo menos que sepamos, ¿no? En realidad no lo sabemos. Él dijo: la verdad es que no estoy bien. A veces pienso que ni siquiera estoy. Me siento muy mal. Alejandro Sanz. Un cantante famoso, conocido, con dinero, que lo tiene todo, pero de repente, en algún punto, es el mismo.
y manifiesta lo que hay en su corazón. No estoy bien. Hay algo que no ha encontrado satisfacción en mi corazón. Y así hay muchísima gente, muchos de los que hoy en día sean influencers o sean personas famosas, gente joven, gente de 25 años o más, que se suicidan porque han llegado a un punto de tenerlo todo pero no tener nada. Lo todo le ha quitado lo nada y no hay nada. Y por tanto llegan a un punto en que se colapsan y la vida ya no tiene sentido para ellos. Ahí está la cuestión. El ser humano no somos solo cuerpo y psique. Además de cuerpo y psique está el neuma, el espíritu. Cuando Dios creó al ser humano, a diferencia del resto de los animales y de toda la creación, Él dijo, Dios, hagamos. Mientras que cuando creó todo lo demás, dijo, haya o sea. Era como algo impersonal. Pero cuando fue a crear al hombre y a la mujer, dijo, hagamos. Y después de diseñarles y haberlos creado físicamente, dijo que sopló en su nariz aliento de vida. Y eso es el neuma, es el espíritu. Por eso, ese neuma solo tiene el ADN de Dios. Y por tanto solo encuentra descanso y alimentación, nuestro espíritu, en Dios, en la presencia de Dios. Cuando Dios no está presente en la vida de la persona puede proveer todo lo que quiera para lo material y puede proveer todo lo que quiera para la psique. Pero si su neuma, si su espíritu, lo más profundo, no encuentra a su creador, esa persona está vacía. Se llena de cosas, se llena de vicios, se llena de sexo, se llena de consumismo, de lo que sea, pero no encuentra la verdadera plenitud y significado de su propia vida. Su existencia llega a un punto donde es la no existencia. Ahí es donde Pablo nos está hablando precisamente de que no hubo reposo. Y no hubo reposo en su interior, en su espíritu. A pesar de que tenía el Espíritu de Dios, no encontró reposo. ¿Por qué? Porque su compañero Tito no lo pudo encontrar. No vino Tito. Y eso le causó ese desasosiego en su mundo interior. Muy curioso porque más adelante, en el capítulo 7, el mismo Pablo, fijaros lo que dice, vuelve a recordar ese principio, esa experiencia, y dice, porque de cierto, 7, versículo 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Fijaros lo importante que es, que era para Pablo, que no estaba casado, pero tenía a sus compañeros, a Tito, especialmente cita a Tito. Y la realidad es que tenemos que pensar en la importancia entre nosotros como cristianos de ser apoyos los unos a los otros como cristianos. El hecho de verme aquí esta mañana con muchos de vosotros que conozco de hace tiempo, a otros no, a otros os he conocido o os he visto en estos momentos, pero hay otros que estáis aquí, que nos conocemos de hace tiempo, pero ese encuentro es un encuentro de gozo, o sea, como que te sientes fortalecido, porque somos miembros los unos de los otros. Y la importancia de ayudarnos unos a otros en ese proceso de transformación que Dios quiere obrar. Dios te usará a ti para ser de bendición para otros en la iglesia. No pierdas eso de vista. Es que yo no sé mucho de la Biblia.
Olvídate de eso. Tú tienes que aprender de la Biblia, pero Dios va a usarte a ti como miembro del cuerpo de Cristo para que seas de bendición. Preocúpate por los otros. No te centres en tu angustia o en tu propia situación emocional. Olvídate de ti y empieza a funcionar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer de ti dentro de la propia iglesia. Preocuparte por otros, servir a otros. En muchos casos, tú tendrás que tomar decisiones en contra de tus sentimientos. Tú y yo. Muchas veces experimentamos esa situación de vacío. Esta situación que experimenta el apóstol Pablo cuando dice: no tuve reposo en mi espíritu. Hay días que te levantas y no encuentras ese reposo. Pero ahí es donde tú tienes que crecer. Tienes que ejercer una disciplina en tu propia vida. Si te levantas y no tienes ese gozo que tenías, ¿qué tienes que hacer? Empezar a lamentarte, a darle vueltas: ¿por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me voy a tomar una pastilla para la depresión? No, ahí tienes que pararte y tomar una decisión. Lo que yo llamo una voluntad de propósito. Y es cuando tú sabes muy bien que Dios te ama, que es lo más importante para ti, pero que te sientes mal, y que es normal que te sientas mal de vez en cuando, que está bien. Cuando tú tienes que decir: yo sé que mi vida tiene un propósito, Dios me ama y hoy voy a hacer lo que voy a hacer. Como dice un psicólogo que no es creyente, pero que ha escrito un libro criticando un poco toda la psicología positivista de que somos maravillosos, de que el karma está dentro de nosotros, que lo que tenemos que hacer es descubrir el valor que tenemos y romper los nudos emocionales para que seamos brillantes, ¿no? No, pues muchas veces no es así. Y este psicólogo que critica todas esas cuestiones, él realmente plantea esa cuestión, es decir, estar mal de vez en cuando es normal. Lo que no es normal es que uno quiera estar siempre bien, ¿no? Siempre en la nube eufórica. Porque cuando uno está en la nube de la euforia emocional, se olvida de los demás. Pero cuando uno está afectado emocionalmente es cuando uno recapacita sobre uno mismo, pero también sobre el dolor de otros. De esa forma nos hacemos más sensibles los unos a los otros. Es importante entender eso. Concluyo con una frase que yo vi hace algún tiempo en las redes sociales. Había una frase que decía: lo importante para ser feliz es entender que la tristeza no sirve para nada. Y yo estuve reflexionando sobre esa frase y dije: esto es una tontería, una solemne tontería. Así que lo que hice fue captar la imagen de esa frase y taché la última parte: entender que la tristeza no sirve para nada. Y al lado puse la imagen de un perrito mirando así hacia el sol y puse: el secreto de la felicidad significa entender que la tristeza es parte de la felicidad. ¿Vale? La tristeza es parte de la felicidad, porque si tú no entiendes eso, estás perdido o perdida. Por una, porque vas a estar buscando la felicidad sin la tristeza y no la vas a encontrar. Por eso cuando la gente cree que todo en este mundo ha de ser de rosas, de florituras, entonces al no encontrarlo, pues dicen: es que yo en realidad no sirvo para nada, no valgo para nada. Eso es un engaño de la propia sociedad, porque lo único que buscan es consumo, nada más. O sea, la felicidad de mucha gente, ¿sabéis dónde acaba? En una tienda, comprando cosas.
pero en realidad no han gestionado, no han crecido, no han ejercido la disciplina de construir una felicidad que es capaz de captar que la tristeza es necesaria para la vida, porque nos ayuda a entrar en nosotros mismos. ¿Por qué estoy triste? ¿Cómo soy? ¿Por qué tengo estos sentimientos? Y poder aprender a disciplinar nuestra propia vida y aún en contra de esos sentimientos tomar decisiones sabias. Y decir, estoy mal, pero es parte de la vida, punto. Yo me voy a trabajar, voy a cumplir con mi responsabilidad y voy a tratar a mi familia como tengo que tratarla y a los demás también. Esa es la cuestión. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que vemos en Pablo. Él necesitaba a un compañero. ¿Cuánta gente te necesita a ti en esta iglesia? Y tú puedes ser de ayuda. Y cuando tú la necesites, si otros tienen el mismo sentir, serán ayuda para ti. Yo creo que Eunice y yo esta mañana nos hemos sentido animados al recibir los abrazos de los hermanos. De gente que conocemos y de otros que no conocemos tanto, que estáis aquí, pero que nos hemos saludado y abrazado. Eso es vitamina pura, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que cultivar, vitamina espiritual. Bien, si os parece, concluimos con una oración. Padre, gracias por este tiempo aquí con nuestros hermanos. Gracias por este lugar. Gracias, Señor, por las personas que están aquí y por las que no están aquí. Y rogamos, Señor, que tú nos guíes para que podamos caminar en este mundo, en esta tierra, de manera constructiva, de manera fiel a tu palabra y que podamos disfrutar de tu presencia cada día, en la alegría y en la tristeza, y que podamos ser de apoyo, de ayuda para otros hermanos y también para otras personas que no te conocen pero que te necesitan. Que nuestras palabras, nuestra vida, sea utilizada por ti para transmitir ese sosiego que las personas necesitan. Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.